Las causas del imperialismo en África son las siguientes. Para empezar, a principios de 1980, los estados europeos se disputaron algunos territorios en Asia y también en África. La existencia de las naciones-estado en mutua competencia a partir de 1870 los empujó a adquirir colonias en el extranjero que les preocuparan puertos y estaciones de abastecimiento de carbón para flotas navales. Después de la unificación de Italia y Alemania, el nacionalismo entró a la nueva etapa del desarrollo en 1871, el cual se identificó ligado a los liberales que habían perseguido el logro de los derechos individuales como la unificación e independencia nacionales. Sostenían que las naciones-estado unificadas e independientes estaban mejor en capacidad de preservar los derechos individuales. El imperialismo estaba ligado al darwinismo social y el racismo. Los darwinistas sociales sobreviven. Las razas superiores deben dominar a las inferiores por medio de la fuerza militar, para mostrarle lo fuertes y lo superiores que son las primeras. Motivación económica para justificar el imperialismo. Existía una gran demanda de recursos productores naturales que no se encontraban en países occidentales, tales como el caucho, el petróleo y el estaño. Los inversionistas europeos querían el control directo de las regiones productoras de materia prima. La disputa por África, a mí me parece que en un principio se dio entre holandeses y británicos. Igual en 1880 la política británica en Sudáfrica estuvo a cargo de Cecil Rhodes, quien monopolizó la producción de diamante y oro en Transvaal. Antes de 1980, los asentamientos en África se dieron por los franceses y portugueses. Los portugueses se mantuvieron en Angola, costa oeste, este y Mozambique. Los franceses conquistaron Argelia, la zona musulmana de África del Norte, Túnez y en 1912 establecieron un protectorado en Marruecos. El resto era de España. Los británicos centraron su interés en Egipto, luego que el canal de Suez fuera abierto por los franceses en 1869, creyendo que el canal era la vía esencial de la India. En 1911 los italianos invadieron Trípoli, territorio al que llamaron la Nueva Libia. La colonización de África Central estuvo a cargo de los belgas. En 1914 la Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, España y Portugal se habían repartido África. Únicamente Liberia, fundada por esclavos estadounidenses, y Etiopía seguían siendo libres. Desde mi punto de vista, económicamente visto, por una parte, los países de Europa buscaban nuevos mercados donde vender su producción. Por otra parte, debían comprar materias primas al mejor precio posible. También querían invertir sus excedentes de capital en otros lugares donde la mano de obra era más barata y les permitiera mayores beneficios. Demográficamente visto, el crecimiento europeo del siglo XIX dio lugar a un exceso de población, lo cual dificultó el encuentro de trabajo y tensiones sociales. La política colonial permitiría a millones de europeos emigrar hacia otras tierras y mejorar sus condiciones de vida y trabajo. Políticamente visto, las fronteras europeas se habían estabilizado a finales del siglo XIX y expansión territorial debido a hacerse sobre regiones extraeuropeas. Por ello, las grandes potencias entraron en una competencia política y militar para controlar áreas geográficas de interés económico o estratégico. Y por último, ideológicamente visto, los europeos pensaban que la raza blanca era superior a otras etnias y defendían que su inteligencia y laboriosidad le legitimaban para imponerse sobre el resto de la humanidad. Y las consecuencias demográficas, pues en general la población sufrió un incremento en disminuir la mortalidad por la introducción de la medicina moderna occidental y mantenerse una alta natalidad. Ello se tradujo en un desequilibrio entre población y recursos que aún hoy
persiste. Las consecuencias económicas fueron la explotación económica de los territorios adquiridos, que hizo necesario el establecimiento de unas mínimas condiciones para su desarrollo. Se crearon infraestructuras destinadas a dar salidas a las materias primas y agrícolas que iban destinadas a la metrópolis. Las sociales fueron las consecuencias que se manifestaron en la instalación de una burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de la metrópolis que ocuparon los niveles altos y medios de la estructura colonial. Las políticas, que son los territorios dominados, sufrieron un mayor o menor grado de dependencia respecto a la metrópoli en función del tipo de organización administrativa que les fue impuesto. Las culturales, que condujo a la pérdida de la identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas, a la implantación de las pautas de conducta, educación y mentalidad de los colonizadores. Y las ecológicas, que fue la introducción de formas de explotación agrícola e inéditas, especies vegetales y animales provocaron la modificación o destrucción de los ecosistemas naturales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Martínez Amezcua del grupo 455 y voy a dar la introducción al tema el atraso de África. El atraso de África fue un fenómeno dado por el imperialismo europeo en África. Las principales potencias como Holanda, Alemania, en cierto grado España e Inglaterra, entre otros, tomaron territorios africanos, explotando a las poblaciones nómadas que estaban en esos momentos en los territorios. Explotaban minas, recursos naturales, animales y el trabajo de los africanos, ya que tenían un físico muy apto. Explotaban minas, recursos naturales, animales y el trabajo de los africanos, ya que tenían un físico muy apto y muy fuerte para hacer trabajos pesados. El atraso de África es lo que están viviendo actualmente. Socialmente los afectan muchísimas cosas. Las más fuertes son el SIDA, el hambre y que no están desarrollados nada tecnológicamente. Hay algunos fenómenos que han ayudado a principalmente dos territorios, que son Egipto y Sudáfrica, Sudáfrica, que tiene minas de diamantes muy amplias, y Egipto, que es el mayor exportador de algodón en el mundo. La descolonización de África fue en 1910, ya que las colonias africanas aprovecharon el momento que estaban viviendo los europeos en la Primera Guerra Mundial y que estaban mal también económicamente, más o menos algunos, socialmente muy mal, para descolonizarse. Bueno, eso es la breve introducción al atraso de África. Gracias. África no ha logrado avanzar hacia ningún lado en los últimos 2 siglos. Esto puede llegar a ser por los violentos conflictos que no dejan de aparecer en el continente, como lo son la Guerra Civil de Burundi, activa desde el 93, y la otra Guerra Civil del Congo, activa desde el 98, así como los conflictos internos de Ruanda, que han resultado en la muerte de más de 800.000 personas. Otra causa aparente podría llegar a ser el sangriento proceso de colonización por parte de los europeos y el caos que crearon con su partida. Ya independizados los africanos, estos proliferaron profesiones que para ellos antes del periodo de independencia eran prohibidas, aprovechando así de su educación para poder manejar a los más crédulos a su gusto. Durante el periodo de independencias, África llegaría a otra etapa más de su estancamiento, porque durante este periodo tendría lugar la Guerra Fría, por lo cual la independencia de las naciones africanas no sería de importancia para el occidente, y sería más visto como un problema que debía resolverse. Alrededor de 1990,
El principal problema era desarmar el sistema que se había impuesto, y que finalmente resultaría en la muerte de más africanos. El régimen blanco ya había matado a mucha gente en África, y el comunismo decidió que el sucesor negro no era la mejor decisión. En conclusión, y con base en el texto, las naciones africanas han demostrado que, después del régimen europeo, éstas no son capaces de autogobernarse, trayendo por consecuencia, y para sí mismas, su propia autodevastación, hambre y sangrientos conflictos que solo afectan a ellos mismos.